Buenas tardes a todos. Damos inicio al webinar del día de hoy, de las 17 horas, el cual corresponde a la asignatura de Arte y Sociedad, con el tema Arte a través del tiempo, del renacentismo al impresionismo. ¿Sí? Nuestra docente invitada es la licenciada Dora Salinas Andrade. Ella es licenciada en Arte de la Universidad Central del Ecuador, máster en Estudios del Arte de la Universidad Central del Ecuador, máster en Fotografía de la Universidad de Valencia, España. Se ha desempeñado como docente en las universidades Central, Politécnica Salesiana, Universidad Católica y por 20 años en la Universidad de las Fuerzas Armadas Este. Sean todos bienvenidos. De igual manera, licenciada Dora Salinas, bienvenida a este webinar. Podemos dar inicio. Gracias. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Aquí voy a compartir el arte a través del tiempo, ¿no? El tema del renacentismo al impresionismo. Este tema aquí lo que vamos a explicar más con los contextos históricos, ¿no? Por eso yo les envié un poco de material para que tengan una idea de todos los movimientos, estilos que surgen a través de este tiempo que estamos viéndolo desde el siglo XVIII y principios del siglo XIX, pero también un poco más vamos a abarcar el siglo XX. ¿Qué es lo que ocurre a partir del siglo XVIII? Finaliza ya la monarquía y también hay inicios de gobiernos democráticos, todos impulsados por la Revolución Francesa, pero también en la parte económica surge a partir de 1800 la revolución industrial. Esto da cabida, ¿no es cierto?, al surgimiento ya de lo que nosotros conocemos como el capitalismo. Más allá de las artes también hay una dinámica, hay un desarrollo de muchos estilos y de estas nuevas corrientes que algunas se contraponen cuando se habla sobre todo de la parte ya académica con artistas que ellos no ingresaron, ¿no?, a estos estudios, simplemente ellos empiezan a pintar. Esto es lo que se denomina como una dualidad, ¿no?, que se apodera del arte. Luego veremos el arte moderno y cómo el artista va desarrollando este aspecto cultural. En la arquitectura también hay varios avances, cambios que traen consigo la revolución industrial, ¿no? Sobre todo la utilización ya del hierro, el acero, el hormigón, pero además veremos que aquí, a partir de 1850, el arquitecto Morris desde Inglaterra, él decide crear su empresa Morris Company y empieza una serie de estudios, van a tomar muchos elementos de lo que fue el arte gótico, la construcción, este empleo de materiales, y esto va a surgir y esto va a dar un impulso, ¿sí?, a la nueva arquitectura. Veremos también que estas construcciones, obras de saneamiento, infraestructura, el transporte, ya la distribución de los espacios verdes. Discúlpenme si me están escuchando. Sí, sí, lo escuchamos. Ya, gracias. Sí, licenciada. Voy un poco rápido porque hay bastantes contenidos. De esta manera vemos que en esta época se produce una transformación, un cambio también urbanístico en las grandes ciudades, sobre todo París, Londres, Viena, Madrid, Barcelona, ¿no? La arquitectura se va a dinamizar y aquí empiezan a trabajar y van a realizar una serie de exposiciones universales, las cuales conllevan, ¿no es cierto?, a incentivar la industria, el comercio, la cultura, estos avances tecnológicos, entre otros, pero también es interesante cómo la jardinería van a tomarla de los diseños de estos jardines ingleses que incentiva prácticamente a la arquitectura paisajista. En cambio, en Italia y en Francia, ellos prefieren algo más natural, composiciones, detalles ornamentales como pérgolas o también utilizan otro tipo de diseños artificiales o naturales, dando una nueva connotación
hacia estos espacios, hacia estos lugares. El eclecticismo dominó los estilos. ¿Qué era lo ecléctico? Que no es tanto la parte religiosa, pero dando más una libertad, ¿no? Dando esto que se produce estos grandes movimientos, diseños de lo neogótico, lo neobarroco, y es lo que tratan nuevamente de retomar el pasado y aprovechar estos diseños y cierto tipo de decoraciones ornamentales para esta nueva arquitectura. Luego veremos la fuerte influencia, sobre todo en la escuela de Chicago. Esta modernidad es lo que revoluciona el diseño en toda su amplitud. E inclusive, ¿qué es lo que pasa? Que con estos diseños veremos un cambio total, ¿no es cierto?, en la arquitectura. Luego vamos a pasar un poco al romanticismo. Después de la Revolución Francesa es una etapa bastante compleja en la cual prácticamente los artistas, ellos se habla de un arte, si se puede decir, un arte que surge aquí en base a la imaginación, la fantasía, este amor hacia la naturaleza, ¿no? Lo irracional. Por eso se habla que es un arte subjetivo. ¿Qué es lo subjetivo? Es creatividad, ¿sí? ¿Y qué es lo objetivo? Todo lo que nosotros tomamos, todo lo que se ve de la realidad misma. Entonces, en cambio, aquí en el romanticismo es un arte más que nada subjetivo y se ve sobre todo en el paisaje cómo aparecen ya estas nuevas técnicas que se van a fortalecer, la litografía, el grabado en madera, sobre todo el grabado en madera que se llama la xilografía, que es la madera en sí. Estas son técnicas que ya empezaron a utilizarse en el pasado. Y bueno, vemos también en el romanticismo un fuerte movimiento alemán, que les llamaron los nazarenos. En cambio, en la escultura aparecen formas neoclásicas, nuevas temáticas también románticas. ¿Qué es lo neoclásico? Que es parte de un realismo, ¿no? El neoclásico. En cambio, en la literatura del romanticismo, ¿qué es lo que florece? Un arte en donde se exalta prácticamente la individualidad, los sentimientos, la pasión, y por ende, uno de los máximos exponentes de la literatura, ¿sí? ¿Quién crea esta novela importantísima, ¿no? Víctor Hugo, que fue Los Miserables. Entonces vemos aquí toda esa dramática, estos temas bastante complejos, la exaltación. También surge el folclore popular. El nuevo género que aquí también se trabajará es el melodrama, ¿no? Y veremos que aparecen nuevos espectáculos, hay variedades, todo esto acompañados con la música, sobre todo el piano, y estos artistas como Beethoven, Schubert, Chopin, sobre todo, también Strauss, Brahms, ellos son los que darán mayor significación a este desarrollo interesante dentro de la música. En cambio, en Italia más se va a desarrollar lo que se determina como la ópera romántica, ¿no? Tiene dos versiones, una la cómica y otra la dramática. Veremos también que Verdi es quien hace varias composiciones en cuanto a este género que es la ópera. Posteriormente, en la pintura, tendremos a Eugène Delacroix, quien va a trabajar un tema sobre la libertad, temas también bastante complejos de lo que fue la Revolución Francesa, y en eso se basaron en cuanto a la pintura. En el realismo, esta corriente bastante compleja que pone énfasis de la realidad, pero aquí más que nada los artistas, en el caso de Millet, él va a
utilizar el tema de los obreros, los campesinos. ¿Por qué en el realismo? Estamos hablando aproximadamente 1830, después de la Revolución Industrial. ¿Qué es lo que ocurre? Varios cambios sociales, problemas sociales, violencia, delincuencia, y esto hace que tome énfasis, que pinte a los obreros, los campesinos, porque hubo esta situación. La fuerte migración del campo hacia la ciudad produce estos inconvenientes. Veremos el artista también Gustave Courbet y sobre todo el grupo de Corot viajan hacia una pequeña población y veremos la fuerte influencia que se llama la Escuela de Barbizon. Ellos van a trabajar el paisaje con temas bastante controversiales y esto va a infundir después sobre todo en el impresionismo, ¿no? En cambio en Inglaterra surge otro tema, una escuela que se llama pre-rafaelistas, que también son bastante realistas, pero se vuelven muy críticos, se vuelven muy rebeldes, porque ellos no aceptan la academia. Estos personajes marginales son los que van a preferir en este periodo que estamos hablando, ya de 1830 casi hasta 1850. La literatura también toma un énfasis en el realismo, con ellos empiezan prácticamente a escribir cierto tipo de novelas en las que se destaca el estilo de naturalista, y vemos también siempre describiendo la realidad, como Honoré Balzac, está Maupassant, Zola, entre otros artistas. Luego, en el teatro moderno es lo que surge con mucho énfasis, sobre todo en Europa, y esto va a influir luego en el teatro del siglo XX. Por lo tanto, aquí es interesante este cambio que se va a dar en el teatro, ya que tenemos importante cómo cambia el lenguaje, el decorado, el vestuario, todo esto, y aparece algo que por primera vez en este espacio apagan las luces para el público y el escenario lo iluminan. Esto va a ser fundamental para el siglo XX. Se destaca también la música popular y veremos que resaltan valores culturales de muchos pueblos europeos, pero en Italia sobre todo se refleja la realidad. Más allá, el arte también en este periodo moderno veremos características y fronteras que van a cambiar, ¿no es cierto?, con el paso del tiempo, y veremos cómo se van adaptando estas necesidades sociales. De latín, aquí este término modernus, ¿qué significa este arte moderno? Que hace referencia a una época, a un periodo, a un tiempo de lo que se habla, ¿no? Este es el término que luego utilizan para todas estas expresiones artísticas, ya sean culturales, la música, la pintura, la escultura, todas las artes plásticas, pero también veremos que hay varios cambios a finales ya del siglo XIX. Luego empiezan muchos filósofos a trabajar sobre la historia del arte, pero de manera cronológica, y aquí el término moderno hace énfasis a todas estas producciones a partir de, sobre todo en lo que es la pintura y la escultura, es el arte plástico, a partir de 1855, cuando se realiza la primera exposición, sobre todo era exposición concurso de pintura en París. Y luego se le va a comprender el arte moderno hasta 1950, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, y tomará énfasis prácticamente el arte contemporáneo desde Estados Unidos. Luego vemos que la estética va a tener mucha tendencia hacia, sobre todo, hacer un análisis de estos movimientos que se van a dar vertiginosamente, ¿no? Tendremos también al historiador Hoffmann, austriaco, quien empieza él
a escribir como curador y director de museos. Deja también algunos escritos, un libro y fundamentos del arte moderno, en lo que nosotros tenemos ahora toda esta gran connotación y significación. Para hablar también de estos fundamentos, veremos que hay en este nuevo arte, a partir del impresionismo, que estamos hablando de mediados del siglo XIX, estos cambios que se van a dar y se van a tomar a estos movimientos que van a surgir. Desde el impresionismo se los llamarán vanguardias. Aquí la estética no tenía un respaldo porque todo se va prácticamente hacia el arte abstracto. Y aquí en estos movimientos tenemos el impresionismo, el fauvismo, en donde toma énfasis el cambio del color de la naturaleza. Por eso se le llama un arte bastante subjetivo, ¿no? El cielo, que es celeste, azul, le cambian y empiezan a pintar de color amarillo. El verde del césped le cambian, le pintan de rojo, y así estos cambios fundamentales que se van a realizar. No gustaba mucho a las personas, y luego veremos cómo autores como Picasso con el cubismo, pero yo les mandé un video sobre la biografía de Cézanne. ¿Qué le dice Picasso a Cézanne? Que él es el padre del arte moderno, porque él, de manera inconsciente, que él no pudo ingresar a la universidad, él empieza a pintar todo plano, ¿no? Y va hacia el arte abstracto, a la geometrización, y esto en ese momento nadie le comprendía, no gustaba sus obras. Ya cuando él muere se hizo una exposición, hoy es el reconocimiento máximo hacia Cézanne por sus obras. Las que más que nada vendió fueron sus bodegones, el juego. Hay un grupo de jugadores de cartas, ¿sí? Esto lo hizo muy, que sea reconocido. Luego va cambiando las obras, y esta ruptura con el pasado, con el presente, determina como la cosificación de la obra de arte, el ideal de lo inmediato y el ideal del equilibrio. Podríamos llegar hacia lo que se establecen las características en sí de este cambio importante del naturalismo hacia prácticamente el arte moderno, hacia el arte abstracto. Este es un cambio fundamental que se va a dar. Luego aquí hay una pregunta, dice, ¿qué caracteriza el arte moderno? ¿No? El arte moderno aquí, sobre todo con Kandinsky, que llega al arte abstracto totalmente, y hay otro artista importante que será Malevich. En 1900 Malevich prácticamente llega hacia la total abstracción. ¿Qué hizo? Él empieza a hacer estudios, composiciones de fondo, forma, con cuadrados, y luego llega a la total abstracción, va a pintar un cuadro, el fondo totalmente blanco, en donde lo más importante es su firma. Se dañó, y luego vuelve a hacer otro cuadro ya con óleo, y vemos este cambio total. Luego se va a utilizar la línea, formas asimétricas y también las formas libres, que no son las figuras geométricas, y esto va a dar un auge a un nuevo cambio. También en la arquitectura veremos que hay una decoración que esto induce sobre todo a una apropiación ya mucho más artística. Esta nueva situación, estilización y todos los elementos arquitectónicos van cambiando, y sobre todo a la mínima expresión. Veremos que también van a utilizar en algunos casos como matiz, ¿no? Va a trabajar la figura humana, pero hacia una tendencia que puede ser sensual, pero también hacia el erotismo, que no es tan complejo, ¿no? Pero ellos empiezan a utilizar, y prácticamente todo ya hacia el arte abstracto. Por lo tanto, chocan estas corrientes entre sí por la deformación de estas nuevas formas de expresión, y que va a surgir a partir de 1930, la Segunda Guerra Mundial. Hitler va a influir en que el artista Marcel Duchamp se vuelve bastante contrario, y él va a tomar un objeto y lo determina como arte.
uno de los objetos que él utilizó fue un bidel, una plancha, un banco con una rueda de bicicleta, y rompe todo lo que era este arte, el de pintar, el de trabajar con las manos, el hacer la escultura. Simplemente van a empezar a utilizar el objeto en sí como forma de arte, como forma definitoria de las nuevas propuestas plásticas, en donde el objeto prácticamente está determinado ya como arte, y veremos que surgen varios movimientos como el arte objetual, en que son construcciones, y luego en Estados Unidos van a conformar otros movimientos más grandes que van a ser monumentales. Por ejemplo, apiñan carros, ¿no? Esto van a ser ubicados, estas obras, en parques, en sitios bastante amplios, porque eso, el arte va a conducirle hacia lo que es este otro término, el arte conceptual, porque no se puede fácilmente comercializar. En cambio, aparece también este otro estilo, movimiento que hasta ahora se está trabajando, que es el arte objeto. El arte objeto utiliza objetos de mobiliario, una banca, una silla, cambian, decoran, han visto, les pintan, y esto sí es mucho más comercial porque usted lo puede tener en la casa, ¿no? Entonces, ahí vienen estas contradicciones, y se habla entonces ya en el arte moderno de la construcción. Va cambiando los conceptos, muchos sinónimos, y todas las concepciones que teníamos del arte tradicional, de lo que era la pintura, también se va a seguir desarrollando, pero van a hacerlo, ¿no es cierto?, de varias formas. Por ende, este tipo de arte también va a simbolizar un nuevo entender de lo que es la función del arte y la teoría. Por eso estos conceptos, lo que hicieron los historiadores, tratar de que sea de manera cronológica para poder comprender todo este cambio radical que se dio en el arte, ¿no? También aparecen estos nuevos conceptos del arte moderno, también del arte contemporáneo. De esta situación vemos que se ha hablado mucho que cambiaron el canon. No sé si alguien entiende qué es el canon, ¿no? Para entender una obra de arte, sobre todo los griegos trabajaron un canon, es como decir una medida, una unidad. Por ejemplo, para el concurso de Miss Universo, Miss Ecuador, la señorita, ¿no es cierto?, que participa, tiene un canon. Se puede operar la nariz, se cambia el color de los ojos, pero el canon que está establecido es una medida, es una unidad. Esas medidas, ¿cuáles son? No sé si alguien puede escribir o puede... Esas medidas son 90, 60, 90. Ese canon no le cambia, y así establecieron los griegos, y aquí van cambiándose los cánones estéticos, ¿no es cierto?, que puede ser el empleo de ciertos colores, ciertas formas, y eso es lo que determina la obra de arte en esta construcción, en estos nuevos cambios que establece también y va aceptando la estética. Sobre todo también con el empleo de nuevos materiales que va a dar surgimiento a este nuevo arte, y también adeptos que tratan de comprender y van a utilizar. Por lo tanto, si hablamos nuevamente del impresionismo, ¿qué produjo? Es un rompimiento con el arte académico, porque ellos no se basaron en la luz a como el arte realista plantea. Entonces, ellos más bien vieron la luz, y sobre todo como en el día, ¿no? Algunos artistas pintaban hasta 20 cuadros para ver todos estos cambios, ya sea en diferente clima, en diferente horario, ¿no? Para ellos fue importante la luz y el color. Estos son los cambios que se va dando sobre todo en el arte moderno, pero también aparecen nuevos simbolismos, ¿no? Estas categorías que van aportando
nuevos cambios y contenidos formales que surgen en este nuevo arte moderno. Por eso les decía que no voy a hablar mucho así específicamente de los estilos, sino de los contextos históricos, cómo se van a trabajar todo este tipo de nuevas obras, cómo el artista no se sujeta a la academia, muchos no ingresaron, como decir, a la universidad, no tenían estudios, sino que ellos empiezan a experimentar y lógicamente que el óleo fue el material más noble que utilizaron, pero luego aparecen nuevos materiales, nuevos contextos, como por ejemplo, cuando en las obras de Van Gogh, ¿qué es lo que hace? Él utiliza el óleo, pero también empastaba, ¿no? Entonces cada uno tiene una forma, sí, de expresarse. Es una lucha, se dice, de la vida, cómo mezclan los colores, cómo va cambiando, cómo cada uno percibe de la naturaleza, percibe del mundo que le rodea para poder expresarse. Estos nuevos conceptos que se van trabajando en el arte moderno, vemos que tienen mucha significación. Esto está determinante y sobre todo hay algunas obras que se habla de la objetividad. ¿Qué dije? ¿Qué es el arte objetivo? Es ver, mirar la realidad. Algunos no la cambian, pintan tal y como ven. En cambio, en el arte subjetivo es la creación, cómo el artista se expresa al ver la naturaleza. Esta nueva concepción del arte nos hace pensar y sobre todo ellos se despojan de muchas formas y situaciones, ¿no es cierto?, de la academia y van hacia nuevos objetivos, valorando estos objetos y también cómo ellos plantean esta nueva concepción del arte. Por ende, es interesante que el aporte del arte ruso, que también se le llamó, hubieron tres grandes movimientos, ¿no? El constructivismo ruso, el arte metafísico y el abstraccionismo, dan un impulso hacia el nuevo arte. Pero también hay algo interesante que ocurrió con Picasso, que él incluye lo que es el collage, ¿sí? En el collage, ¿qué hace? Incluye diferentes materiales, pegó ahí periódico, pintaba sobre tela, aparte ponía madera, todo esto también fue la influencia de Picasso con los artistas españoles, los escultores, quienes ellos llegaron a total abstracción. Y el otro movimiento nuevamente que podemos así resaltar es la obra de Marcel Duchamp, que no utilizó, en un comienzo él empezó a pintar de acuerdo al futurismo, tratando de pintar cómo es el movimiento, la velocidad, la figura, ¿no? Pero después él decide trabajar solo con objetos y también se volvió crítico de arte y estos rompimientos van a influir después en todo lo que hoy tenemos dentro de lo que es el arte contemporáneo. Todo lo del pasado, todo lo que hicieron, se hicieron cambios ya, pero esto es lo que nos dejan a una nueva sociedad, una nueva actitud visual más creativa. Ya no es solo la pintura de caballete, se llama cuando uno está pintando, sino toda esta nueva concepción con la utilización de materiales sencillos, papeles, o también empiezan a transferir en los muros, ¿no? Por ende, estos artistas, y acá podemos hablar un poco de Jackson Pollock, que ya no pintó tradicionalmente, lo que él crea su propio estilo, arrojando la pintura, empezó a utilizar estos grandes botes de pintura, él tenía un palo, en la punta le amarró ahí un poco de una tela y luego llenaba esto de pintura y lo que hacía era esperjear sobre el piso, ahí ponía las telas y luego lógicamente se las enmarcaba, ¿no? Todos estos cambios es lo que produce una nueva expresión artística y nuevas corrientes artísticas. Ahora lo que yo quiero, por favor, preguntas. Estos son los contextos históricos y que son estos cambios, pero luego fundamentalmente
los cambios también van a influir las dos guerras mundiales. Por favor, quisiera que me escriban a partir del chat preguntas, qué inquietudes tengan la bondad. Yo les pregunto entonces. Aquí que les tengo. A ver, por favor, el señor Eduardo Javier Romero. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenga la bondad. Usted vio el video sobre Cézanne, ¿no? Sí. ¿Qué opinión tiene sobre este cambio que él hizo? Porque su inquietud entrar a tener clases, a ser artista ya dentro de lo académico, pero él no es que estuvo fracasado, sino que al no ingresar, al no aprender el dibujo que nosotros llamamos académico, él siguió trabajando, él siguió pintando y vemos los resultados hacia el nuevo arte moderno y hacia el arte contemporáneo. ¿Qué le llamó la atención de su vivencia de estas creaciones que él hizo? Que él salió al exterior, ¿no es cierto? Él pintaba afuera también. Bueno, Picasso mismo decía que él fue parte de, como maestro, lo tuvo como maestro, y obviamente él fue más la creatividad que él tuvo Cézanne para el cambio hacia lo moderno. Entonces fue un proceso que él tuvo a través de su creatividad. Sí, muy bien, ya ve, es importante la creatividad, ¿no? En cada tiempo el artista, claro que está condicionado a su época, ¿no? Que viene y por eso le determina como arte moderno para definir todas estas producciones en unos espacios de tiempo. Pero en su momento cada artista tiene todo su proceso creativo. Y esto es la explicación hacia lo que se determina como arte moderno, ¿no? Hubieron muchos artistas, sobre todo dentro de lo que es el realismo, es el estilo neoclásico. Jacques-Louis David fue llamado por Napoleón Bonaparte para que le realice todas sus obras, retratos, ¿sí? Entonces se le reconoce como hasta aquí, hasta 1815 más o menos, porque el momento de su segundo exilio de Napoleón Bonaparte, a él también le retiraron todo el apoyo, pero hizo unas obras impresionantes, monumentales. Pintó la batalla de Waterloo en 8 metros por 4 metros, está dividido, ¿no? Es un díptico. Él le acompañó en todas sus batallas, en las huéspedes, y tomaba apuntes. Se dice que tenía una memoria fotográfica, luego él regresaba al taller y ahí pintaba. Ahora, ¿cuál es el cambio que se da después del realismo? En cambio, en el impresionismo, los artistas salen al exterior. En el exterior, ellos aquí tienen este contacto con lo que dicen el plein air, o sea, en la naturaleza, y ahí se dan cuenta, ¿no? Es diferente, se disminuye totalmente el formato, ya no están pintando, claro que terminaban también en sus talleres, pero al salir al exterior experimentan algo totalmente diferente, ven cómo afecta la luz, ¿no? El color, y así cada uno en su momento, cada uno de los estilos, vemos sus producciones artísticas. ¿De acuerdo? ¿Alguien más, por favor, puede escribirme alguna pregunta aquí en el chat? Yo quisiera acotar algo, licenciada, y si es tan gentil. Hay dos épocas que usted, no sé si es que no le puse atención, pero quisiera más o menos nos explique entre las dos concepciones del barroco y el rococó. Ya. Entonces hay un cambio, esa parte sí quisiera que un poquito nos amplíen, la parte del barroco y el rococó. Ya, el barroco surge prácticamente ya a finales del siglo XVI. Esto se inicia prácticamente en Italia con los dos artistas renacentistas, tanto Tiziano como Tintoretto.
ellos de manera inconsciente empiezan a pintar el fondo bastante oscuro, lo que se llama el claroscuro, y en Europa le llaman el tenebrismo. Luego tendremos la fuerte influencia en América. El barroco cambia el nombre y se le llama arte colonial, ¿no? El tema importante, el religioso. Claro que se vuelve un arte más decorativo, pero es académico, no es totalmente realista. Estas composiciones que realizan, vemos cómo es fundamental para ellos la luz y la sombra, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el arte del rococó? El arte del rococó ya a finales del siglo XVIII cambian los colores, ya no son oscuros. En el arte del rococó los colores se vuelven tonos pasteles, más decoración, y esto es importante sobre todo cuando se construye el Palacio de Versalles, ¿no? La decoración en la arquitectura, más suntuosidad, más decoración, y van a utilizar el... Sí, depende mucho de cada país, ¿no? Solo termino de contestarle al señor Romero, por favor. ¿Qué ocurre aquí? El barroco cambian los temas, ya no es el tema religioso, ¿no? Aquí cambian los temas, se basan en la vida, se llama solariega de los nobles, ¿no? Sus fiestas, la parte galante, ¿sí? Y vemos los tonos claros, sobre todo van a pintar a estos personajes, a los nobles, en sus reuniones campestres, la serie de retratos. Hay un artista importante francés que es Watteau. Watteau va a pintar a toda la nobleza, ¿sí? Y llega también a veces algunas obras hacia el erotismo, pero no es, la picardía se puede hablar aquí en estos temas, ¿no? Pero no es nada de pornografía. El desnudo de una manera muy sensual, ¿sí? Pero los colores son ya tonos más claros, tonos pasteles. Y hay otro pintor importante que me gusta mucho, es Gainsborough. El artista inglés le pintó a una duquesa, esta duquesa, qué impresionante, ¿no? La serie de retratos, el tono pastel de sus vestidos, ¿no? Y al fondo, siempre el paisaje, hay un cuadro famoso de Gainsborough que hace referencia a los esposos de Smith, que fue tomado para propaganda de un té inglés que es muy famoso. Entonces vemos, este es el cambio, más decoración en el arte del rococó, pero cambian los colores y son nuevos temas, ya no hay el tema religioso como fue fundamental el tema religioso en el arte barroco, pero también una serie de retratos. ¿Alguna otra pregunta? No, muchas gracias, licenciada. Bueno, de todas maneras, podríamos considerar que el rococó es algo más bien más llamativo, más alegre. Sí, pero en la arquitectura también cambia, ¿no? O sea, aquí toman esta forma, medias redondeadas, ¿no? Que le toman de una roca, estas formas redondeadas que tenemos en la iglesia de la compañía. En la compañía hay influencia más que nada del barroco. Ya apenas el barroco, el rococó duró ni 50 años, porque enseguida llegó ya la Revolución Francesa y se acaba todo este estilo y se vuelve nuevamente al estilo neoclásico, a todo lo que es la influencia clásica, que se habla de la influencia del arte griego y romano, líneas rectas. ¿Listo? Aquí me preguntaba, sí, es un arte moderno, ¿no? Es un arte moderno, pero realista totalmente, ¿sí? A veces pueden confundirse que el arte moderno es solo todo lo que ya va hacia el arte abstracto, no, porque es a partir casi desde 1815 cuando viene el segundo exilio, cae Napoleón Bonaparte y se da varios cambios ya en el arte con el romanticismo también. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, este escritor, sobre todo historiador, ¿no? Nos deja ya, aunque hubo otro historiador en el siglo XIX, pero aquí él se basa en este filósofo también,
en que realiza toda la nueva historia del arte de manera cronológica, porque en ese entonces no había, ¿no es cierto?, ni la estética nos ha permitido comprender cómo es este paso, cómo fue todo este proceso de las creaciones artísticas. Entonces a él se le debe, y la mayoría de los historiadores se han basado en el historiador Hauman. Por lo tanto, su aporte ha sido valiosísimo al establecer la historia del arte de manera cronológica. Otra pregunta, por favor. Bueno, hemos tenido influencia sobre todo del arte barroco, ¿no? En la parte del tema religioso, las diferentes técnicas, sobre todo la utilización de la decoración en las imágenes religiosas del pan de oro. Aquí la escultura se llama imaginería, porque nosotros tenemos la influencia solo de la escuela española, y fueron 3 escuelas importantes del barroco en cuanto a la escultura: la escuela española, el tema religioso, la escuela italiana con Lorenzo Bernini, que también aquí no solo el tema religioso, sino también una serie de temas de la mitología. Hay formatos sumamente grandes, y luego la escuela francesa, en la cual solo estos 2 artistas se dedicaron, Girardon y Cossebois, se dedicaron a hacer esculturas mitológicas, alegóricas, y sobre todo los grandes retratos, sí, del rey Luis XIV y el rey Luis XV de Francia. Otras inquietudes, por favor. Es importante que ustedes después, cuando tengan historia del arte, siempre miren los videos, ¿no? Eso les va a ayudar con más referencia, porque un texto es muy limitante, ¿no? Los videos nos dan más amplitud. Hay otro artista importante que me gustaría hablar, y es el artista Caspar Friedrich. No le leí la anterior, no les alcancé a leer, por favor. No podemos hablar solo de un ícono. Por ejemplo, en la escultura tenemos a Caspicara, tenemos a Legarda, sí, en la parte que es la imaginería, porque cada uno tiene sus diseños especiales, y sobre todo hay varias obras que superaron a la escuela española, llegaron a eso, y el aporte también de la técnica que es del encarnado, sí, que dio mucha vida, y más que nada la aplicación de la bilis, ya sea del buey, para darle una parte de protección, y le daba brillo sobre todo al encarnado. Entonces este es el aporte. Hay otro aporte también desde México que se llama churriresco, en las decoraciones mucho más complejas en los altares. Sí, ahí pusieron detalles como una serie de diseños redondeados, pintando tonos rojos y verdes para resaltar con el pan de oro. Entonces, la escuela quiteña hay que estudiarla mucho, porque de un momento a otro España ya no tenía sus grandes maestros imagineros, y el Ecuador, sobre todo la escuela quiteña, en 1700, no recuerdo exactamente, creo que fue 34, hay unos escritos en los cuales la escuela quiteña empezó a exportar las imágenes religiosas hacia España. Imagínense, o sea, a cada cuadra en el centro histórico ya no solo eran las iglesias, los conventos, las comunidades religiosas, sino de manera particular trabajaban, sí, todas estas imágenes religiosas. ¿Cuál es la diferencia entre la escuela quiteña con el arte barroco? En Europa se llama arte barroco, en América toma el nombre de arte colonial. Esa es la diferencia. Sí, no confundamos, y tenemos, lógicamente fue la fuerte influencia del arte español.
¿El cubismo es parte del arte moderno? Sí, hasta todos los estilos, hasta 1950 son parte del arte moderno, ¿no? A partir de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, en cambio, todo está considerado como arte contemporáneo. Va cambiando, ¿no? Dentro de lo que es la historia del arte, los términos, ¿no? Hay demasiados historiadores y hay que tratar de no confundirnos todo lo que se determina como arte contemporáneo. Que es interesante que profundicen para mí, y de lo que he visto en historia del arte, que tenga más conocimiento sobre todo del arte contemporáneo, ¿sí? El sincretismo fue prácticamente muy complejo, ¿sí? Que en menos de 100 años prácticamente les convirtieron a todos los indígenas hacia el catolicismo, ¿no? Entonces, ellos también, para mí, que los utilizaron para que trabajen todo el tipo de trabajo religioso, artístico. Y ese es gran aporte de parte de los indígenas. Estamos hablando prácticamente desde el siglo XVI, XVII, que se conformó la primera escuela de artes y oficios. Este momento lo que está despuntando aquí en Quito, sobre todo, es el arte urbano, ¿no? Los murales que se están haciendo, pero con la construcción del metro, ¿qué es lo que ocurrió? No se está dando aporte hacia, salvo ciertos concursos para los jóvenes, ¿no? Para que estén ahí, ellos en ciertos espacios puedan pintar y no utilicen las paredes a rayar o estar con los sprays. Ahora ya hay reglamentos y eso está sancionado, ¿no es cierto? Ya es un vandalismo. Entonces, ha surgido con mucha fuerza el arte urbano, estos murales. Hay un artista muy joven todavía, es Apitatán, ¿no? Él ha salido al exterior, estos concursos han llegado a muchas personas y esto ha tomado auge, pero se ha frenado un poco, lamentablemente, por la construcción y no hay aportes de parte del municipio. En el 2013, en este periodo del doctor Augusto Barrera, se creó un fondo y querían, ¿no es cierto?, hacerle una galería de arte a la ciudad de Quito. Se hizo varios murales, pero ya acabó ese periodo y lamentablemente no se ha dado ya con mucho aporte, auge. También hubo otro proyecto que se crearon varios grupos, como el grupo Zurich en el sur, que pintaron los jóvenes, ¿no es cierto?, en ciertas paredes quedaban ahí los vecinos en sus casas. Esto fue así de a poco, este aporte de la universidad. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Perdone, licenciada Dorita, ¿podría repetir el nombre de la persona que indicó el sobrenombre urbano? Sí, el sobrenombre es Apitatán. 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 Ya le escribo. Hay algunas entrevistas interesantes de Apitatán y es valioso, pero él está pintando sobre todo personajes de la ciudad. Pintó en San Roque los cargadores, son temas sociales de los cuales él está pintando, ¿no? Este tema de Miguel Ángel es un arte realista, ¿no?, del Renacimiento. Y hay un artista anterior que ustedes no le conocen, que es Donatello. Con un siglo antes de él trabajó diferentes técnicas y también es importante la fundición en metal, ¿no? Estas aleaciones y toda la combinación que hizo fue valiosa. Pero después cada uno en su época
sí tiene todo este proceso artístico y creativo. Ojalá tengamos otra oportunidad y seguir compartiendo. Ténganme preguntas, les enviaré todo el material para que usted primero téngalo y podamos así establecer un diálogo y seguir explicándoles un poco, ¿no? Aquí, lógicamente, que se habla mucho de los contextos históricos, que eso es bastante limitante porque uno está acostumbrado a que se le explique de los artistas, ¿no? Y entonces acá fue mucho más general, ¿no? Porque es abarcar cuántos siglos en cuanto a la producción artística que se ha dado en la humanidad. ¿Alguna otra inquietud? Claro que aquí en el Ecuador el tema indígena como que ha quedado un poco rezagado, ¿no? Aunque trata de rescatarlo a Pitatán con sus imágenes, pero más que nada son los temas sociales. Un mural que estuvo realizando, lo sancionaron, lo cuestionaron, ¿no? Entonces a veces, no sé si hay doble moral, pero cada diseño, cada propuesta siempre está, hay un grupo, ¿no? En el municipio que ellos establecen una crítica determinada. Bueno, Huasipungo se origina, la primera publicación se dio en 1930 y esto dio paso a que tanto Guayasamín como Kingman y otros artistas de la escuela quiteña empiecen a pintar el tema indígena, ¿no? Aquí se dieron cuenta de su situación, la condición en la que estaba el sector indígena y con la pintura dio realce y se crea este nuevo, y se le reconoce a nivel latinoamericano el aporte del Ecuador con este grupo que se les llamó el realismo indigenista, ¿no? Este fue un aporte valiosísimo de Huasipungo. Es el realismo indigenista lo que le determinan a este estilo. Las obras de mayor valor serían las de Guayasamín, ¿no? Lo que está en la fundación. Rumiñahui fue lo que hizo es de Guayasamín. El conjunto, yo creo que del museo ya subió, siquiera debe estar ya valorado casi el patrimonio. Yo les estoy hablando, hace unos 20 años era de 50 millones de dólares, ¿no? Es poco. Imagínense, un cuadro de X artistas afuera, solo cuestan el de Picasso, el autorretrato en azul, se comercializó en 84 millones en la Casa Christie en Londres, estoy hablando hace más de 10 años. Y acá todo el patrimonio, para tener una idea, es poco, ¿no? Todo ese patrimonio que tiene Guayasamín, todo, la producción, los murales, llega a casi a 100 millones, es poco. Entonces, imaginémonos la otra obra que recién se vendió de Leonardo da Vinci, salió a subasta el año anterior, se vendió en 450 millones de dólares en la subasta de Christie en Londres. Pueden imaginarse esa relación, o sea, son obras precios inalcanzables. Eso parece que ha comprado algún millonario chino, creo, y vemos también que ya han ingresado, han comprado acciones, y eso hablaremos otro tema sobre la creación, los museos, estas casas interesantes. No sé, ¿alguna otra pregunta? Bien, muchísimas gracias, licenciada. Me parece que ya estamos con muy amable tiempo, porque tenemos un siguiente webinar, bueno, para otros estudiantes, ¿verdad? Le agradecemos mucho por su exposición. Gracias a ustedes, señores estudiantes, por su participación. En el transcurso de esta semana se enviará el enlace de los webinars que se han dado a través de sus aulas virtuales, ¿no? Muchas gracias.